Bueno, si bien el vídeo anterior fue más corto porque no teníamos todavía e-money tokens funcionando, como los real world assets están de moda y tenemos muchísimos, pues quizás este vídeo sea un poco más largo, ¿vale? Y compensemos. Bueno, los real world assets, ¿no? ¿Qué son los real world assets? Son activos del mundo real, como su propio nombre indica, y son tokens vinculados a activos. Esto es importante que lo entendáis todos, ¿vale? Son tokens vinculados a activos que generan valor off-chain. Lo digo así de recorrido para que lo tengamos claro. Un utility token genera valor por su uso, y su uso va a ser siempre on-chain, porque lo tengo que usar para hacer algún servicio, lo tengo que comprar, lo tengo que bloquear, lo tengo que stakear, lo tengo que farmear, lo que sea, ¿vale? Pero son siempre operaciones on-chain. Un security token genera valor off-chain y un real world asset genera valor siempre off-chain, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que los utility tokens están excluidos de los real world assets. La mayoría de los real world assets son securities, por lo que acabo de decir, ¿no? Porque al final el valor se genera off-chain, aunque también existe algún tipo de real world asset como el oro tokenizado, bueno, las letras del tesoro, ¿no? Las treasury bills, ¿no? Bueno, pues al final te dan el rendimiento que te dan los bonos del tesoro americanos y otro tipo de activos bueno, pues que capturan valor siempre off-chain y que trasladan ese valor al activo tokenizado pues de manera vinculante, ¿vale? ¿El modelo de negocio dónde está? Bueno, pues en aplicar fees. Aplicar fees a las distintas partes del proceso, ¿no? Que yo, por ejemplo, voy a utilizar el caso del oro, que quizás se entienda mejor al ser un producto menos financiero. Yo quiero quiero comprar oro tokenizado, ¿vale? Porque me aporta lo mismo que el oro, sigue el valor, sigue el precio del oro y al mismo tiempo pues me da mucha más comodidad, ¿verdad? Y puedo incluso hacer productos DeFi apalancados en ese oro tokenizado que no deja de ser un token. Entonces, yo cuando compro el oro, pues un pequeño porcentaje se me aplica de fee por tokenizar, ¿vale? Si en algún momento quiero vender el oro, pues otro fee. Si se lo transmito a alguien, pues en cada transacción puedo meter un fee. Si luego utilizo el oro para pasarlo a un stablecoin, otro fee. Si utilizo el oro para apalancarlo y emitir cualquier tipo de activo, otro fee. Entonces, al final se basa en aplicar fees a transacciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como las transacciones, las fees que se aplican a los real world assets son muy bajas, ¿vale? Estamos hablando de, imaginad, ¿no? 0.05% por tokenizar, 0.1 o menos por transferir y no sé qué. Son muy bajas, el negocio está aquí en el volumen, ¿vale? En el volumen. Entonces, bajo mi punto de vista, como los productos a tokenizar como real world assets son productos financieros de mucho volumen, letras del tesoro, fondos de inversión, stablecoins, oro. El único que se salva quizás sean las inversiones inmobiliarias. Digamos que esto solo es negocio para grandes financieras y grandes vehículos de inversión o grandes protocolos de tokenización, porque tengo que manejar un capital enorme, como con las stablecoins, para hacer dinero, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto os quiero decir que, exceptuando el mundo de la tokenización inmobiliaria, yo creo que la mayoría de los real world assets no son negocio para emprendedores ni para startups, porque va a ser muy difícil que una startup pues llegue a tokenizar, llegue a un acuerdo con un fondo de inversión suizo o español, me da igual, que gestione 4 billion para tokenizar esa cartera. Es que va a ser muy complicado, porque esa gente pues utiliza proveedores o partners de su altura, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo muy interesante que en algunos verticales, como la inversión inmobiliaria, quizás en algún momento muy puntual o con alguna casuística del oro o con algún otro tipo de real world asset, pues haya cabida a negocios pequeños, ¿vale? Pero los grandes activos tokenizados yo creo que forman parte de las grandes organizaciones y gente con muchísimo capital. Bien, si no contamos las stablecoins, esta es la representación que tenemos a finales del 24 del TVL en Real World Assets, es decir, de la liquidez, ¿no? Del Total Value Locked en Real World Assets sin stablecoins. Como veis, estamos alrededor de 13-14 billion de dólares, es una barbaridad, donde la mayor parte de los activos tokenizados es crédito privado. Es lo que llamamos en el día a día préstamos participativos de empresas privadas, ¿vale? Podríamos meterlos aquí dentro, ¿no? Del private credit.
Luego tenemos US Treasury Debt, ¿vale? Que es deuda del gobierno americano, ¿vale? Letras del tesoro, bonos del tesoro, es la parte marrón esta que veis en la tabla. Luego la parte naranja son commodities, vamos a quedarnos en oro. Hoy en día el oro tokenizado llega alrededor del 1 billion, ¿vale? Ahí está. Y luego ya en menor medida stocks o bonos corporativos, ¿no? Deuda privada. Bueno, lo que son bonos corporativos, ¿no? Y fondos institucionales todavía muy poquito. Entonces, bueno, como veis, la mayoría de los real assets tokenizados, sin contar stablecoins, son créditos privados. Quedaros con la cifra de que sin stablecoins estamos en torno a los 13-14 billion. Si nos vamos a las stablecoins, claro, la cifra se nos dispara a cerca de 200 billion. Estamos, como veis, en máximos históricos y esto va a seguir así, ¿vale? Y la mayor parte del mercado, como veis, es monedas estables, ¿vale? Stablecoins. Entonces es la forma natural que tienen los fondos de inversión y los vehículos más institucionales de entrar al mundo cripto a través de stablecoins y como veis pues es bárbaro, ¿no? O sea, de los casi 200 billion, 187 son stablecoins, ¿no? Más o menos. Por lo tanto, bueno, prácticamente se va en todo el mercado. Fijaros, interesante, ¿no? Blockchains por volumen de real world assets tokenizados. Como veis, excluyendo stablecoins, la palma se la lleva Ethereum con 90.000 millones de dólares, 90 billion americanos. Luego tenemos Tron, que básicamente lo que está dentro de Tron es USDT, puro y duro. Aquí he dicho excluyendo stablecoins, no es correcto, es con stablecoins. Como veis, pasa que aquí me está pintando en cifras europeas, en miles de millones, y la tabla de antes me pintaba en billions americanos, pero hablamos siempre de billions americanos. Por lo tanto, entre Ethereum y Tron, como veis, tienen pues 150.000 millones, 150 billion de los 180, 170 y tantos. Prácticamente todo, ¿vale? Binance Smart Chain también está por ahí en cuanto a redes, también casi todo lo que tiene su USDT, y Solana, donde empieza a haber también otro tipo de activos, ¿vale? Más allá de las stables. Y como veis, en menor proporción, pues tenemos a Arbitrum, Base, Avalanche, etc. Bien, en cuanto a emisores, empresas que emiten el real world assets por volumen, ¿vale? ¿Quién está emitiendo más? Tether, como veis, ¿no? Tether, porque básicamente, pues todas las stables de Tether las emite Tether como empresa, ¿vale? Por lo tanto, 120 billion asociados a Tether. Circle, que es el creador de USDC, Binance, que es el creador de la stablecoins de Binance, ¿vale? MakerDAO, que es el creador de DAI, y luego en menor medida pues otros que tenéis ahí, ¿vale? Paxos, por ejemplo, es el principal emisor de oro tokenizado, ¿vale? Y luego en menor medida pues Frax y curiosamente ya tenemos un fondo de inversión, BlackRock, porque ha tokenizado, ¿no?, el fondo Beedle y ya supera los 500 millones de dólares de TVL cuando pilla este pantallazo. Por lo tanto, pues como veis, sin duda ninguna, aquí los ganadores de las real world assets son las stablecoins y, por lo tanto, las empresas que emiten estas monedas. En cuanto a protocolos, pues como veis, de nuevo, los que más están tokenizando son Tether, Circle y Binance, el mismo orden. Metemos por abajo, lo único que cambia es Securitize, que son quienes han tokenizado el fondo de Beedle, de BlackRock y alguna cosa más, ¿vale? Securitize, empresa fundada por españoles, bueno, Carlos Domingo. Pues ya sabéis que está ahí en la ola, ¿no? Está a tope ahí tokenizando real world assets, los amigos de Securitize. Y por último, por tipo de asset class, ¿no? Por tipo de activo tokenizado. De nuevo, la fiesta la ganan las stablecoins, los bonos del tesoro americanos también están muy cerquita, commodities, oro, eso es oro básicamente, ¿vale? Inversiones institucionales alternativas, 300 millones, deuda no gubernamental de Estados Unidos, o sea, no de Estados Unidos, básicamente son bonos alemanes, creo recordar, 82 millones, bonos corporativos 6, como veis, nada, y equity público, nada. O sea, todavía muy poco por aquí, ¿vale? Muy poco por aquí. Realmente fijaros que esto no es del todo cierto porque simplemente el inmobiliario tokenizado por rental estaría ya en esta lista. Estaríamos ahí entre los 82 y los 6,56 mil millones, ¿vale? Porque en rental hemos tokenizado ya cerca de 50 millones de dólares. Y estaríamos por ahí, pero bueno.
De alguna manera, esto está sacado de RWA.xyz, que tampoco es que sea muy fiable y que no ha sumado en este sentido pues la cartera tokenizada de Rental, ¿vale? Bueno, pues nada, resumen de los Real World Assets muy interesantes de seguir. Creo que va a haber muchísimo trabajo en empresas que tokenicen Real World Assets y ahí nos podemos ir a empresas grandes del mundo de la banca, inversión, etcétera, o a empresas más startuperas tipo Rental en relación a la tokenización inmobiliaria. Va a haber otros verticales estilo el inmobiliario que entren dentro de la categoría de Real World Assets, pero bueno, comparado con el volumen que se manejan en estas otras categorías, pues claro, siempre será despreciable, ¿verdad? El día que tengamos tokenizados 200 millones de dólares en Rental, pues a lo mejor en stablecoins hay 3 trillion, ¿no? Entonces siempre estará como mucho más lejos de nosotros. No nos tiene que preocupar, es un mundo enorme para trabajar, para conseguir trabajo, para conseguir inversión y va a seguir creciendo, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, Real World Assets, súper importantes que los tengáis en cuenta. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.